los estados hay que partir de la base que no siempre cumplen. Cuando cumplen es cuando hay voluntad política y cuando la sociedad civil y la Comisión participan activamente. ¿Qué es lo que hace falta a nivel regional? Creo que es a nivel universal, pero voy a hablar solamente de mi región. ¿Qué es lo que hace falta? El desafío principal que hay es que se logre el cumplimiento cuando no existe voluntad política. Y para eso hay que lograr que exista legislación en todos los Estados miembros, que existan leyes que obliguen a los Estados a cumplir con las decisiones del sistema. En América Latina tenemos solamente 2 países con leyes que obligan a los Estados a cumplir, y las 2 leyes que hay son malas, la de Colombia y la de Perú. Entonces, ese es el paso, que es un vacío en general en todos los organismos internacionales. No existen mecanismos internos de seguimiento. Entonces, ese es el primer desafío que se tiene. Segundo, el sistema europeo tiene el famoso Comité de Ministros para darle seguimiento a las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos. Personalmente no creo que sería bueno tener un comité de ministros en el sistema interamericano. ¿Por qué? Porque van a ser los mismos estados los que van a evaluar si un estado cumplió o no, y muy posiblemente van a decidir que cumplió cuando en realidad no ha cumplido. Es muy posible. Entonces, yo no creo que sea bueno un comité de ministros para el sistema interamericano. Lo que hemos pensado desde la Comisión es la posibilidad de tener una relatoría para seguimiento de las decisiones, para que haya una persona encargada exclusivamente para exigir el cumplimiento de los estados y darle seguimiento a ese tema. Sí, pasando a la otra pregunta. Había una que se refería al tema de las instituciones nacionales. En América Latina hemos tenido una experiencia buena y mala con las instituciones nacionales de protección de derechos humanos. En sus orígenes, hará 15 años atrás, tuvieron un rol excelente, la gran mayoría, y fueron muy eficientes. La experiencia es que con el correr de los años muchas de las instituciones nacionales han sido cooptadas por los gobiernos y hoy en día no tienen la eficiencia que tenían antes. Yo siempre insisto con los organismos universales de protección de derechos humanos que el énfasis que se está poniendo en las instituciones nacionales no necesariamente es el correcto. Yo creo que sería mejor poner énfasis en los mecanismos internacionales y hacer que estos sean independientes, que esa es la gran deficiencia que aún tenemos en algunas regiones. En el sistema interamericano, por historia o por origen, la Comisión Interamericana y la Corte son independientes, pero eso no es así en esta región y creo que esos son los desafíos que hay. Por último, con respecto a Cuba, Cuba es parte del sistema interamericano de derechos humanos porque firmaron la Declaración Americana de Derechos Humanos. A raíz de esa firma de Cuba en el año 61, la Comisión supervisa la situación de derechos humanos en Cuba. El Estado cubano no responde a la Comisión. Hoy por hoy es el único Estado de todos los estados, de los 35 estados miembros de la OEA, por motivos lógicos, no los comparto, pero razonables. Como a Cuba se la suspendió de la Organización de Estados Americanos, Cuba decidió no responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin prejuicio que Cuba no responda, la Comisión envía todas las comunicaciones como hace con todos los estados, tanto con casos como con medidas cautelares. No tenemos forma de saber si se cumplen o no internamente. Hemos recibido noticias de familiares de algunas personas que a raíz de las comunicaciones que ha enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han logrado ciertas mejoras en situación, por ejemplo, de personas privadas de la libertad. Pero no tenemos forma de comprobarlo y en principio el Estado no colabora en lo más mínimo con ese tema, con comunicarse con la Comisión Estatal de Derechos. ¿Qué es lo que se debe hacer? Comprendo la dificultad que esto puede tener en Cuba, es que la sociedad civil sea más activa con el sistema interamericano de derechos humanos, que tiene las puertas abiertas. Durante los periodos de sesiones tenemos audiencias sobre la situación en Cuba, se hace informes sobre la situación en Cuba, se otorgan medidas cautelares, pero hace falta mayor participación tanto de la sociedad civil como obviamente voluntad del Estado, que hoy en día no está de cumplir con las decisiones de la Comisión. Gracias. Thank you, James. Thank you for the question on our political. I would like also to respond on the issue of compliance or on a conflict of interest.
is something that has to be started, to be able to grow through the process, whether you call it evolutionary process, whether you call it a fast-track process. But it has to be an institution that starts somewhere. And the first important point when you're going to have an institution which is new is the question of access. When you don't have any access to the commissioner, to the representative, then you have a big problem. So you extend to exert your influence, your advice, your thought to the commissioners. So the fact that some countries were able to have an open system in selection, the representation to the commissioner. In the case of in my country, that Indonesia has elected one civil society candidate. There were also some governmental candidates, but they choose the civil society candidate because there is there is a belief that this commission should not be only dominated by state officials. Yeah? So, in agreeing with that, then you have somebody or two or three, it is two now, who has a very good access to civil society. Now, I don't think that the conflict of interest will become something that will jeopardize this, the process of evolutionary to become a stronger institution. Because can you imagine if you have only governmental officials, then you don't have access at all, which actually it is a commission of human rights that will address the engagement, that will require the close engagement of civil society, then I don't think this commission will go anywhere. Yeah? So this is something that I said. When you are trying to build up a cooperation between commissioners and the civil society, there are still some doubt like this. Hey, you have a conflict of interest. You cannot be independent. Then we will have a problem in terms of cooperations, in building up what we are going to achieve in terms of institutional change, evolutionary process, or fast-track process to build this commission to become even more stronger in terms of power, in terms of the independency. Yeah? As it is now, we, ASEAN Commission, doesn't have a mandate to discuss country situation. For example, I cannot say, well, according to my observation, Indonesia will propose and we will have to discuss the situation in